Mis amados hermanos, buenos días. Con mucho ánimo, como todos los días, nos levantamos a dar gracias a Dios, a orar, elevar nuestras oraciones delante de Él y a reunirnos a buscar un poquito de maná de su palabra. En esta mañana, 19 de abril del 2022, todavía aquí en la tierra, en la búsqueda de llegar a nuestra patria eterna, vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40. Y en tanto que usted lo busca, el día de ayer nos basábamos en una cita de Isaías 53, versículo 10. Y a partir de allí vamos a retomar nuestro curso en esta mañana. En tanto que usted busca Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37 al 40, yo leo lo que la palabra de nuestro Dios nos decía el día de ayer. Dice: el siervo sufriente, Cristo nuestro Señor, el Rey, el Cordero, el vencedor por la eternidad, también dice: la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. La voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Y a partir de aquí, nosotros hablábamos el día de ayer acerca de que todo lo que se encuentra en la mano de nuestro Dios será prosperado, porque es la voluntad del Padre ejercida a través del Hijo, quien es el creador de todas las cosas, es decir, por quien fue hecho el universo, dice la Escritura, nosotros por medio de Él. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a una gloria con Él. Hebreos capítulo 2, como lo veíamos ayer igualmente. Llevar muchos hijos a la gloria. Pero el mensaje implícito en esos dos textos es que en la voluntad de Dios todo será prosperado. Y en esa voluntad de Dios nos encontramos tú y yo. Una voluntad de Dios que no solamente será prosperada, sino que será llevada a su fin, a su propósito, será llevada y determinada a llegar hacia donde Él nos quiere conducir, que es la gloria eterna con Él y estar con Él. Así es que si nosotros podemos descansar en esa voluntad, no nos resta más que perseverar confiados en que esa voluntad y esa obra de Dios habrá de consumarse en cada uno de nosotros. Evangelio de Juan capítulo 6, verso 37 en adelante, nos dice el Señor Jesucristo: todo el que mi Padre me ha dado, vendrá a mí. Y si esta mañana, 19 de abril, tú y yo estamos en este lugar, en este momento y en este tiempo, ha sido porque la voluntad de Dios nos atrajo al Cristo, a su Hijo. Y todo aquel que es acercado a Él, no solamente le conoce, sino que tiene vida eterna, permanente en Él. Es decir, la mano del Señor, por medio de Cristo, su Hijo, prosperó. Y tú y yo estamos aquí. Bien, continuamos. Todo el que mi Padre me ha dado, vendrá a mí. Si estamos aquí es porque el Padre en su voluntad así lo determinó. Y tú y yo somos testigos y testimonios de esa voluntad del Padre. Y el que a mí viene, dice la Escritura, no le echo fuera. Es decir, la seguridad absoluta de que en Cristo permaneceremos para siempre. No seremos arrojados fuera. En Cristo permaneceremos. Ahora, ¿a qué nos quiere llevar? No solamente la Escritura en este entendimiento, no solamente al hecho de que sepamos que estamos en Él, sino a la motivación que en este conocimiento y en esta voluntad expresa del Padre nosotros podemos encontrar para que igualmente nosotros continuemos perseverantes hacia adelante. Versículo 38. Porque he descendido del cielo. Y qué gloriosa declaración. Porque he descendido del cielo. ¿A qué vino Él? Él vino a salvarnos y a rescatarnos, a dar su vida en rescate por muchos, entre los cuales hoy nos encontramos tú y yo. Él descendió del cielo. No descendió a rehacer la tierra. No descendió
sino con el propósito de venir y rescatarnos. ¿Para qué? Para llevarnos con Él muchos hijos a la gloria. ¿Y esa voluntad de Dios está siendo prosperada? Claro que está siendo prosperada. Muchos de nuestros hermanos ya se anticiparon y hoy gozan de la presencia de Dios. Y nosotros igualmente vamos encaminados hacia ese mismo propósito. Porque la voluntad de Dios es prosperada en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento, para glorificarse Él. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y decimos, ¿y cuál es la voluntad del que le envió? Es decir, del Padre creador de todas las cosas, del que hizo el universo, del que fundó la tierra, del que nos creó, del que nos formó. ¿Cuál es la voluntad del Dios eterno? Sino para hacer la voluntad del que me envió. Verso 39. Y esta es la voluntad. Nuestro Señor no andaba con explicaciones muy confusas. Era una claridad en su expresión para que cualquiera, sea de los que tenían el conocimiento más alto y profundo, hasta aquellos que no lo tenían, pudieran entender el mensaje del corazón de Dios. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, o desea el Padre, todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. No pierda nada, así como no se perdió el pan ni los peces que se recogieron después del milagro, yo no pierda nada. ¿Y qué nos hace ver esto? La victoria de Cristo. Él es el victorioso, el ganador. Todos aquellos que estamos en Él, no estamos perdidos, estamos en salvación. Y la mano de Dios es prosperada en Cristo. Quiere decir que tu vida va a ser llevada y va a ser prosperada en Él. No se va a perder, no se va a desviar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios ejercida a través de su Hijo, la garantía de la victoria. Esta es la voluntad, que yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Y se va hacia dónde? Hacia el hecho glorioso, no solamente que no nos perdamos, sino que yo le resucite en el día final. ¿Resucitar para qué? ¿Transformar para qué? En dado caso que no lleguemos a la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos, ¿para qué? Y el apóstol Pablo lo dice en Primera de Tesalonicenses, para estar siempre con el Señor. Por tanto, no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con Él en Cristo a todos los que han dormido en Él. ¿Alguno se perdió? Ninguno. Ninguno de los que llegaron a Él se perdió. ¿Por qué? Porque estamos en la voluntad de Dios. Versículo 40. Reiterativo. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Porque esta es la voluntad de mi Padre. Fijémonos cómo Isaías 53 nos habla de que la voluntad de Dios prosperará en su mano. La voluntad de Dios quiso someterle a padecimiento. Él fue entregado a causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que justificados en Él, nosotros pudiéramos llegar a la gloria eterna. Versículo 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna. El resultado de la resurrección, el resultado de la transformación de nuestros cuerpos es vida eterna. Vida eterna permanente en Él. Es decir, no es una vida que tomamos del árbol de la vida y permanecemos. No, es vida eterna en Él porque nos ha dado de su Espíritu. Dice la Escritura, versículo 40. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién? Cristo, quien es la resurrección y la vida, que el que cree en Él, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en Él no morirá, sino que vivirá eternamente y será resucitado. En este contexto, entonces, y a mí me anima
¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es lo que nos hace detenernos en el camino? Si tenemos la firme promesa y sobre la promesa la clara voluntad de Dios expresada a través de su Hijo, de que permaneceremos hasta el final, resguardados en su eterna salvación. Hoy por la mañana meditaba que regularmente, por lo regular, eso es lo regular, la norma común en la humanidad, que cuando las cosas no funcionan a la primera, regularmente nos desanimamos. Meditaba en algunos ejemplos históricos aquí en la humanidad, como hombres como Tomás Alva Edison, con más de 2000 inventos que hizo, siempre fue perseverante en trazar y conseguir aquello que se había propuesto. Cuando recordaba yo hoy por la mañana el invento de la bombilla, conocimientos que tú y yo recibimos en nuestros primeros años de cursos básicos, en la formación que cada uno de nosotros tuvimos, recordaba esa biografía acerca de cómo cuando se inventó la bombilla eléctrica, fueron creo que más de 1000 intentos los que él hizo. Primero, segundo, tercero y fallaba. Lo curioso es que no se desanimó, siguió perseverante. Y en ocasiones nosotros ante el intento fallido nos quedamos estacionados. No queremos seguir adelante. Nos paramos, nos detenemos o en el peor de los casos regresamos atrás. En ese ejemplo de Alva Edison notamos como 1, 2, 3, 500 intentos, 900 intentos, 1000 intentos, de tal manera que uno de sus discípulos o de los ayudantes le decía que si no ¿por qué no se rendía mejor? Eran 1000 intentos y sin embargo no había logrado su propósito. Y él sabiamente dice y versa la biografía que le respondió: no son 1000 errores o 1000 fracasos. Es un invento que llevó 1000 pasos cuando lo llegó a consumar. O son 1000 pasos rumbo a lo que quiero lograr. Y no se detuvo y al final lo logró. Y hoy obviamente ese invento quedó atrás. Hoy tenemos una tecnología diferente, la tecnología LED, y no sé qué habrá de venir al futuro. Mas sin embargo, la insistencia hizo posible que este globo terráqueo, que era iluminado por candelas o por el fuego, hoy pudiera ser iluminado por una energía eléctrica a través de un filamento, una resistencia que se iluminaba. Más de 1000 intentos y no se rindió. Y sin embargo, ¿por qué nosotros nos rendimos? Así como Cristo jamás declinó ni se rindió, nosotros debemos de tener esta misma actitud. O sea, no te rindas a la primera. No te rindas porque viene el menosprecio, como leíamos ayer. Muchas veces no es que la humanidad menosprecie, así como menospreciaron a Alva Edison. Si tomas en cuenta esa biografía, él fue menospreciado también. Pero hubo un ser que no lo menospreció, que no menospreció su capacidad, su madre. Y él al final expone: soy lo que soy gracias a mi madre que pudo creer en mí. Y nuestro Dios no solamente cree en nosotros, sino que nos da evidencia y testimonio tan grande, hermano, que envió a su Hijo para que tú pudieras ver que ese principio de bajar del cielo te va a llevar también a ti y a mí a la eternidad con Él. Entonces, ¿qué nos detiene? Por eso yo le puse este título: la voluntad de Dios será prosperada. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Perseverar, seguir y continuar. Otro hombre me llamaba la atención cuando estudiaba esto también, a Robert Goddard, el inventor del cohete. Cuando vi su documental en la historia, ese sí lo vi en un documental, nos damos cuenta de un muchachito en un lugar rural de los Estados Unidos, asistía a la iglesia, participaba en el coro, como cualquier cristiano. Tenía el sueño de elevarse más allá de lo que sería este mundo, se trepaba a los lugares más altos y él soñaba y visionaba de que cómo se vería el mundo fuera del espacio. Empezó desde pequeño a
a experimentar con cohetes. Era una región minera. Después de muchos intentos, del fracaso, logró no solamente lograr su propósito, sino hoy es considerado el padre de la exploración espacial. ¿Y dónde está el hombre ahorita? ¿A dónde ha llegado? A través de un conocimiento que un pequeño en su pueblo alejado tuvo y que no desistió, buscó, perseveró, hasta que logró que aquel pequeño cohete se elevara a unos 25, 30 metros. Después, pasado el tiempo en exploración, 34 intentos, y pudo elevar a una velocidad no antes conocida en aquel tiempo los cohetes, hasta que un cohete pudo llevar a un transbordador fuera del espacio, ser conducido fuera del espacio. Y esa tecnología todavía espacial sigue existiendo hasta hoy, impulsados a través de cohetes. Pero ¿qué nos deja toda esta enseñanza? No solamente de la historia de hombres que perseveraron, sino lo más importante, la enseñanza espiritual, que todo lo que se encuentra en la mano de Dios prosperará. ¿Y qué nos resta a nosotros? Sino el hecho de perseverar en ese propósito que no fue alcanzado por nosotros, sino que fue alcanzado por nuestro Señor. Hermosa la palabra cuando nos dice en Isaías: también la voluntad de Yahweh prosperará en su mano. Y tú estás dentro de esa voluntad, y en esa voluntad prosperada llegaremos hasta donde Dios nos ha trazado y nos ha destinado para llegar, que es la gloria eterna con Él. Releemos este versículo para retirarnos y orar ante nuestro Dios. Versículo 38. Grabemos esta palabra tan hermosa y rumiemos esta palabra este día para que pueda hacerse vida en nuestro corazón. Porque he descendido, lo leemos juntos, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esa voluntad será prosperada. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Así es que, mi amado hermano, en este día 19 de abril, perseverante, con ánimo, con gozo, con fortaleza, hacia adelante, porque ¿qué nos espera? En la victoria de Cristo, la gloria eterna. Así es que les invito nuevamente hoy a que en ese ánimo, independientemente del cansancio, de lo que podamos enfrentar hacia adelante, sigamos perseverantes en la obra y en el propósito de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, como cada mañana, Señor, agradecidos contigo por tu presencia, por tu bondad, por tu palabra, Señor, porque cuando te buscamos, te dejas encontrar, Señor, porque cuando vamos hacia ti, lo único que tenemos de ti es la respuesta, Señor, y más cuando clamamos y suplicamos y oramos como lo hacemos en esta mañana. Gracias, Padre, ayúdanos a perseverar, a no rendirnos, Señor, en el primer seguro intento. Padre, a no detenernos en el camino, a no desfallecer cuando vemos, Señor, que las no caen, sino buscar tu presencia y buscar la respuesta en ti, Señor. A no desanimarnos cuando vemos cómo los madianitas vienen y roban, Señor, el trigo, la cebada, sino buscar tu presencia y encontrar la victoria. A no desanimarnos, Señor, cuando decimos que te seguiremos hasta el final y que iremos y moriremos contigo, y sin embargo, en el transcurso del caminar nos desanimamos, Señor, o tememos y te negamos, Señor. Padre, pero síguenos mirando con esa hermosa y tierna mirada con la que miraste a Pedro, Señor, que provoque no la lejanía o la ira tuya, Señor, expresada en esa mirada, sino la mirada tierna y amorosa que nos hace volver a ti en arrepentimiento, Señor. Oh Padre, que no nos desanimemos, Señor, porque todavía no regresas. Que sea la palabra tuya en promesa a nuestra vida la que nos anime, creyendo, Señor, que tú regresarás. Que así como viniste, Señor, a la tierra a cumplir el propósito, la voluntad
de tu Padre para rescatarnos y para librarnos y salvarnos, que eso ya lo tenemos, Señor. No estamos incompletos en eso, ya viniste, nos salvaste, Señor. Así es que es un gran avance en el camino hacia la gloria eterna. También de esa misma manera regresarás. Estamos en salvación y lo que resta, Señor, es ya la transformación de nuestro cuerpo para estar contigo. Oh Dios eterno, que esto nos anime a seguir perseverantes, claros y firmes, Señor, sabiendo que no vamos caminando en nuestra propia voluntad, sino en la voluntad del que nos ha rescatado y el que nos ha dado vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y fortalece el corazón del que está desanimado, apocado. Levanta, Señor, al que está caído. Dale visión eterna al que no la tiene todavía, Señor. Restauración de vida a aquel, Señor, que la necesita. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, nos retiramos. Que el Señor les bendiga. Unos y otros nos bendecimos. Le damos gracias a Dios porque nuestro hermano Chuy Aguilar nos avisaban allí que ya salió mejor de su recuperación. Tuvo una cirugía. Gracias a Dios. Gracias a Dios que está mejor. Son nuestras oraciones. Así es que animémonos siempre a no desfallecer. Yo sé que como humanos cometemos errores y nos detenemos, nos desalentamos, pero la gracia y la misericordia de Dios están siempre sobre nuestra vida. Es que, hermano, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tu bendición igualmente. Te bendecimos en el nombre de Cristo y no hay mayor victoria que estar en Él. Nuestra hermana Ono, pues que el Señor te siga bendiciendo, hermana. Difícil situación con tu madre, pero dando la buena pelea de la fe igual. Nuestra hermana Angeliquita, difícil en ocasiones, pero unos y otros animándonos a seguir adelante. ¿Quiénes no? Mi hermana Irma, espero que ya haya superado la situación temporal de salud. Tampoco que ella está enferma, mi hermana no, pero qué bueno que pudo recuperarse ya. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Que la sanidad, la restauración de nuestro Señor les fortalezca y las lleve siempre de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, varones y mujeres esforzados y valientes. Esforzados y valientes. Que el Señor les bendiga. Le dejamos porque algunos al trabajo, algunos todavía en descanso de vacaciones, pero algunos todavía ya en tiempo de regresar, sobre todo algunos hermanos jóvenes a la escuela. Señor les bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Saludos, Daisy. Que el Señor te bendiga junto con tu esposo.